Abuelo, el cielo está claro, pero la tierra sigue ceja. Ojalá algo bueno pasara pronto. Ten paciencia, hija. La esperanza es lo último que se pierde en este valle. Abuelo, mira, jamás había visto algo así. ¿Qué es eso? Parecen carruajes de metal. El destino finalmente ha llegado. Saludos. Venimos de parte de Serías. No tengan miedo. Estamos aquí para ayudarlos a prosperar. Hemos analizado su suelo. Tenemos la tecnología para devolverle la vida a este lugar. Si trabajamos juntos, en Cocos Menses, la energía solar y el riego inteligente cambiarán todo. Es un milagro. Si lo que dicen es verdad, este pueblo les debería su futuro. Lo logramos, amigo mío. Miren su hogar ahora. Esto es solo el comienzo. Gracias, Deyas. Ahora mis hijos y nietos vivirán en un mundo que yo solo pude soñar. Muchos creen que para crear una película con inteligencia artificial se necesitan horas de edición y herramientas carísimas. Hoy vamos a poner a prueba a PPTR, donde vamos a poder generar escenas de larga duración y de manera gratuita. Esta sería la interfaz inicial de Pipit y como ven tenemos diferentes funciones. Las más comunes que vienen en la plataforma actualmente serían video, imagen y avatares. Pero si se fijan bien en este apartado, nosotros podemos hacer tanto anuncios como publicidad de algún producto. Hasta el momento todo va bien, ya que la plataforma aparece completa, pero como ya saben podemos decir que es buena o mala dependiendo de los resultados. Para ello primero les voy a enseñar cómo usar la función de imagen, y como ven las configuraciones no son de otro mundo, son configuraciones que nosotros ya hemos visto anteriormente en otras plataformas. Una de ellas sería elegir el modelo, en este caso tenemos GPT Imagen 4, Nano Banana Pro, Nano Banana y Seed Dream. Si se fijan aquí tenemos un icono de automático, y eso nos da a entender que dependiendo del prompt que nosotros le pasemos va a elegir el mejor modelo que se adapte a ese prompt, pero si tú lo desactivas el predeterminado sería GPT Imagen 2. Luego tenemos la relación de aspecto y tú lo vas a elegir dependiendo del contenido que tú vas a crear. 16.9 sería para videos largos, 9.16 sería para shorts, y si tú tienes otro aspecto del cual tú quieres crear solamente lo eliges. En este caso yo voy a elegir 16.9 y en el modelo también le voy a cambiar a automático, y lienzo se los voy a mostrar más adelante ya que de todas maneras no afecten nada al resultado. Las únicas configuraciones que tienes que actualizar sería el modelo y el aspecto. Luego también tenemos la opción de agregar archivos. Puedes cargar un archivo desde la computadora, puedes elegir un archivo que esté cargado en la nube, y si nos vamos a más nos fijamos que hay una opción de cargar desde el teléfono, y esto simplifica demasiado el tener que cargar un archivo desde el celular a la computadora, porque como muchos ya saben, cuando tú tomas una imagen desde tu celular tienes que cargar esa imagen a la computadora y de la computadora pasarlo a la IA, pero en este caso te ahorras todo ese procedimiento, ya que si tú escaneas este QR con tu celular podrías cargar las imágenes o videos directamente de tu celular a la plataforma. Por esta oportunidad yo no cargaré ningún archivo, y lo último que faltaría sería darle un prompt. En este caso yo le daré uno simple que dice un leopardo corriendo en la selva, y una vez que ya tengas el modelo, el aspecto y en tu caso si tú quieres subir un archivo y el prompt, solamente le das a generar. Automáticamente te va a redirigir a este apartado, y si te das cuenta es similar a un chat. Creo que en muchas plataformas hemos visto que han implementado esta técnica, ya que brinda más facilidad a los usuarios que quieran cambiar algo de la imagen, y si nosotros le damos clic a cualquiera de estas imágenes nos van a aparecer nuevas funciones. Ya antes de usarlas, si nos damos cuenta, las imágenes fueron generadas de acuerdo a nuestro prompt, y esto es bueno ya que hay IAs o plataformas en las que tú tienes que especificar bien el prompt de la imagen que tú quieres como resultado. En esta oportunidad le dimos uno simple y nos dio una imagen de calidad, y la primera función que usaremos será agregar al chat. Esto sirve únicamente para nosotros volver a crear la imagen modificando las configuraciones. Digamos que yo quiero crear una imagen similar pero usando el modelo de Seed Dream. Para ello solamente elegiríamos el modelo y le diríamos aquí que solamente queremos que nos restaure la imagen pero usando el modelo Seed Dream, o en todo caso si tú quieres cambiar simplemente a formato 9.16 le puedes indicar aquí que quieres que esta imagen sea idéntica pero en formato 9.16. Y por último tenemos también la función de poder agregar un archivo de algún
objeto que queremos que aparezca en la imagen. En conclusión, esto serviría si tú quieres agregar un objeto, una persona o un nuevo escenario dependiendo de lo que tú quieras. Sería únicamente para esas tres. En esta oportunidad yo no voy a modificar la imagen. Luego tenemos la opción de más como esto, y si nosotros le damos clic, empezará a generar resultados similares. Este sería el resultado que nos dio, y como ven está mucho mejor que el anterior. Entonces podemos decir que creó una imagen similar, pero no igual. La siguiente función que vamos a probar sería restaurar. Lo que podemos hacer aquí es poder editar la parte que nosotros seleccionemos con este puntero, y si tú quieres hacerlo más grande, simplemente jugarías con esta barra del tamaño. En esta oportunidad yo lo voy a dejar tal cual y voy a seleccionar las hojas de la derecha, y una vez que hayas cubierto toda esa zona, simplemente le mandarías un prompt. En esta oportunidad yo le dije, quiero que en la parte seleccionada aparezcan rosas, y para que aplique este cambio simplemente le darías a generar ahora. Poco después ya nos habrá generado dos imágenes aplicando el siguiente cambio, y si le damos clic podemos ver el resultado. A mí la verdad que este resultado no me gusta, y eso es porque estaba usando Seedream 4.0, y aquí te recomiendo yo siempre usar Nano Banana o GPT Imagen 2. Volví a crear las imágenes usando el nuevo modelo, y en este caso este fue el resultado. Como ven, el resultado es mucho mejor a comparación de las imágenes de arriba que fueron creadas con Seedream. Y ahora la siguiente función que vamos a probar sería la de borrar. Si se dan cuenta, es muy similar a la función de restaurar. Aquí la única diferencia que hay es que cuando tú usas la función de restaurar, puedes cambiar un objeto por otro o editar cualquier parte de la imagen, pero cuando usas la función de borrar, simplemente borras un objeto y la propia IA rellena ese espacio. Acabo de seleccionar todas las rosas para borrarlas, y lo único que tendría que hacer es darle clic a borrar, y como vemos las rosas fueron borradas, y en su lugar puso unas hojas desenfocadas que combinan con el diseño de la imagen. La siguiente función que vamos a ver sería la de autocompletar. Lo que básicamente hace esta función será rellenar todo este apartado que está en blanco dentro del cuadro, y no solamente se puede rellenar siguiendo este aspecto, ya que si nosotros nos vamos en la parte de arriba podemos ver los diferentes aspectos para poder rellenar, y si se fijan bien, fácilmente podrías convertir esta imagen de 16.9 a un tamaño de 9.16. Para esta oportunidad yo voy a probar el original con un tamaño de 1.5, y para aplicar esta función simplemente le damos clic a autocompletar, y en poco tiempo la función se aplicó, y para ver el resultado solamente le damos clic. Y viendo esta imagen creo que ahora me entienden mucho mejor. Simplemente amplía el enfoque de la imagen y lo rellena de nuevo contenido. Sé que también se dieron cuenta de esta pequeña marca de agua, pero como ya sabemos usar la función de borrar, simplemente lo seleccionamos y le damos clic a borrar. Siempre será bueno que te grabes todas las funciones para poder jugar con ellas y obtener el resultado que desees. La siguiente función que tenemos sería la de mejorar. Es la más simple de usar, ya que solamente aumenta la calidad de la imagen. Tal vez ustedes no lo puedan apreciar, pero yo sí veo el cambio de calidad entre ambas imágenes. Y si se dan cuenta, después de mejorar una imagen ya no puedes volver a mejorarla, ya que te aparece bloqueada y te dice que esta imagen está en la máxima resolución. La última función que tenemos sería la de animar, pero en lugar de usar esta función, mejor nos iremos a la interfaz de video, donde tú podrás pasar de imagen a video o también crear videos de 1 minuto. Aquí en la interfaz inicial podemos crear el video, pero mejor nos vamos a la sección de generador de videos, ya que tiene una interfaz más limpia. La configuración también es simple. Podemos apreciar que tenemos más configuraciones que a la hora de crear imágenes. La primera que tenemos sería mencionar. Tú puedes agregar algún avatar que tú desees para que pueda aparecer en el video. En esta oportunidad yo no quiero ningún avatar en mi video. La siguiente es que tú puedes cargar un video de referencia. Esto básicamente funciona así. Digamos que tú tienes un video de carrera de motos. Entonces, una vez que tú cargues este video, tú le puedes decir en el prompt que quieres que en lugar de las motos sean bicicletas, y puedes agregar detalles como cambio de escenarios o personajes. Luego tenemos la opción de elegir el modelo. Aquí te recomiendo dejar el modelo de Pipit estándar, ya que este modelo nos va a permitir crear el video de 1 minuto, y a diferencia de Pipit Lite, Pipit estándar tiene una mejor calidad. La siguiente opción que tenemos sería elegir el aspecto. Como aquí muchos ya saben elegir el aspecto, yo lo voy a dejar en 16.9, voy a dejar el idioma en español. Tú puedes elegir el que mejor se adapte a tu contenido. También puedes elegir si quieres que el video tenga subtítulos o no. En esta oportunidad yo no voy a querer subtítulos. Y lo más importante estaría aquí, que tú puedes elegir la duración del video. El predeterminado es cualquier duración. Luego tenemos 15 segundos, 30 segundos y un intervalo entre 45 y 60 segundos. En esta oportunidad yo lo voy a dejar en 15 segundos, ya que voy a cargar la imagen del leopardo y lo voy a pasar a video. Y esto es porque no usamos la función de animar
animar en la interfaz de imagen. Ya cargué la imagen y solamente le voy a dar un prompt que dice: el leopardo sigue corriendo y se encuentra con su familia en un lugar abierto con una catarata de fondo. Yo ya quiero ver el resultado y para ello le doy a generar. Poco después ya nos envió a este apartado que simula un chat, y si nos fijamos en la parte izquierda también tenemos el otro chat donde creamos las imágenes, pero fijándonos en el video nos damos cuenta que la duración es de 8 segundos, y esto tiene un motivo, ya que cuando nosotros elegimos 15 segundos, el video se genera en un intervalo de entre 5 a 15 segundos. Si nosotros elegimos 30, se genera en un intervalo de 15 a 30 segundos, y como ya saben, el otro intervalo sería de 45 a 60 segundos. La propia IA ha creído que 8 segundos es suficiente para nuestro video, y para ver el video simplemente le doy a clic. Con cada paso, un instinto lo guía, una fuerza más allá de la propia selva, hacia el único lugar que conoce como hogar. Y como nos fijamos, a veces Pipit se enfoca más en hacer los videos como si fuera un reportaje o un documental. Por eso también nos permite usar avatares, ya que esos avatares pueden hablar como si fueran reporteros, o como si estuvieran narrando una historia. Tenemos que tener en cuenta que el video sí se hizo de acuerdo a nuestro prompt, porque nosotros le dijimos: el leopardo sigue corriendo y se encuentra con su familia en un lugar abierto con una catarata de fondo. Y si nos fijamos en el video, el último plano es de una catarata en el fondo. Como ya les dije anteriormente, si tú quieres un video de acuerdo a lo que tú quieres, tienes que darle un prompt avanzado, especificando en ese prompt los cambios de cámara, la voz y todo lo que se va a narrar, ya que en esta oportunidad yo le di un prompt simple sin especificar todo lo demás, aunque no podemos negar que el resultado está correcto. Y al igual que las otras plataformas, por no decir todas, están implementando un nuevo apartado que es el editor de video, y Pipit no se queda atrás. Si nosotros nos vamos en la parte de arriba, dice editar más, y si le damos clic, nos enviará a su editor de video. Si nos damos cuenta, aquí en multimedia aparecen todos los resultados, tanto imágenes como videos. También podemos poner otros subtítulos, podemos añadir avatares, podemos introducir texto, podemos introducir audio que no tiene copyright, podemos añadir elementos y también nos brinda recorte rápido. Tú puedes ir jugando con todas estas herramientas para obtener tu video final. Si nos fijamos aquí abajo aparece la línea del tiempo, que sería la más primordial en cualquier editor de video. Para ver mejor el contenido yo voy a ampliar esta sección y como vemos tenemos tanto el audio de fondo, tenemos el audio de diálogo, tenemos los videos unidos y también el subtítulo, que en esta oportunidad está oculto, ya que nosotros a la hora de crear el video le dimos la instrucción de que no queríamos los subtítulos. Como siempre digo, los editores de videos en las plataformas no están tan mal, además de que usan menos recursos que un editor de video instalado en tu ordenador. Ahora sí, me voy a crear el video de 1 minuto. Lo único que tienes que hacer para crear el video de 1 minuto sería darle un prompt. En este caso yo le di un prompt avanzado donde especifico todo lo que yo quiero dentro del video. Como ya saben, tanto los prompts que he usado para generar el video de introducción y también este prompt lo vas a encontrar en un documento aquí abajo en la descripción. Aquí también puedo agregar imágenes, pero en este caso yo voy a dejar que la propia IA lo haga. El modelo lo dejaré en Pipit estándar, también le voy a dar una duración del video de entre 45 a 60 segundos, sin subtítulos, el idioma en español y en un aspecto de 16.9. Por último, para ver el resultado, solamente le daría a generar. Y en menos de 2 minutos ya me habrá creado el siguiente video. Algo que me olvidaba mencionar fue que cuando yo usé las herramientas, tanto de borrar, restaurar, autocompletar y lo demás, los resultados me dieron en menos de 20 segundos. Entonces puedo decir que esta plataforma sí tiene una velocidad grande a la hora de generar. Y sin tanto rollo, le voy a dar clic para ver el siguiente video. Hace tiempo vivíamos con lo básico. El mundo cambiaba, pero nosotros nos quedamos atrás. Somos de Cegías. Venimos a ayudarlos a evolucionar, sin perder lo que les hace únicos. Estos sistemas no reemplazan lo suyo, los complementan. Más luz, más herramientas, menos esfuerzo. Aprendimos a usar la tecnología y la tecnología aprendió a servirnos a nosotros. Nosotros fuimos como ustedes, pero gracias a Cegías que nos acogió, logramos evolucionar.
No sé a ustedes, pero a mí el video me pareció muy impresionante. Los puntos a favor sería que tiene una gran calidad, también tiene una voz en off, tiene música de fondo y lo más importante, consistencia de personajes. Ya que como muchos saben, a veces cuando creamos videos, los personajes no siempre son el mismo y nos quedamos horas y horas intentando de que el personaje no cambie su forma. Y un punto en contra sería que a veces hay distorsiones tanto en la voz como en el propio video. Pero esto es normal ya que el modelo de Pipit recién está empezando a crecer. Y recuerden que hemos usado la versión estándar, no hemos usado Pipit Max, pero el estándar en mi opinión nos da un resultado aceptable. El siguiente video tú también lo puedes llevar al editor de video, puedes publicarlo o también puedes descargar. En este caso yo le voy a dar a descargar. Un tip que te voy a dar que yo lo intenté anteriormente es que cuando tú generas videos de entre 45 a 1 minuto no lo lleves al editor de video, ya que cuando tú lo llevas al editor de video a la hora de exportar te va a decir que necesitas pagar. Entonces para que tú lo obtengas este video, simplemente deberías darle a descargar sin tener que entrar al editor de video. Esta plataforma está implementando nuevas funciones y una de ellas sería avatares y voces. Tú puedes cargar tu propia imagen, también una voz, unir estas dos y crear tu propio avatar. En esta oportunidad yo no lo voy a hacer ya que el video se va a hacer más largo, pero es muy fácil de hacer. También tenemos más herramientas en el estudio de imagen. Aquí encontramos diseño de IA, fondo de IA, eliminar fondo y de diseño a póster. Si se recuerdan anteriormente cuando nosotros estábamos creando la imagen, había la sección de lienzo. El lienzo sería prácticamente lo mismo que elegir esta opción de diseño a póster. Y el resultado es muy fácil. Es un producto que tú vas a promocionar. Para que lo entiendan mejor, si nos vamos a póster de productos, podemos ver las creaciones de otros usuarios. Prácticamente sería crear una imagen que sirva como anuncio o publicidad a algún producto. De igual manera tenemos más herramientas en el generador de videos. En este caso sería el video de avatar, foto de IA que habla, escaparate de productos, eliminar el fondo de un video, recorte rápido y el propio editor de videos. Antes de terminar el video voy a probar el escaparate de productos. Lo que podemos hacer aquí básicamente nos crea un guión con opciones. Aquí dice crea, tú puedes elegir un video sujetando un producto o también un video de prueba virtual. Yo voy a dejar el que ya está. Quiero que aquí eliges el avatar. Tú puedes elegir cualquier avatar de aquí o también cargar tu propia imagen. En esta oportunidad yo voy a dejar el que ya está. Y por último dice muestre y tú tendrías que subir tu producto. Para este caso yo solamente voy a subir mi producto que sería un plato blanco. También tienes la opción de detalles de la acción. Tú puedes especificar cómo quieres que actúe la persona con tu producto. Y si no quieres que eso aparezca, simplemente le vuelves a dar clic. También tienes la opción de poner una voz superpuesta. Aquí básicamente tú puedes escribir el guión en este apartado que dice describe lo que quieres que diga el avatar y a la vez elegir la voz. Tú aquí ya puedes elegir la voz de acuerdo a lo que te guste. En este caso yo no lo voy a seleccionar. Prácticamente voy a dejar la plantilla tal cual, solamente agregué mi producto. Y para obtener el resultado vemos que no nos cuesta nada. Simplemente le damos a generar. Aquí tenemos un filtro que nos dice que se han creado 3 imágenes y tengo que seleccionar uno para crear el video. Si nosotros le damos a ampliar y vemos todas las imágenes, nos damos cuenta que la posición de mano cambia. Y a mí el que me gustó más fue este. Simplemente le doy a clic y le doy a generar. En menos de un minuto ya me habrá creado la publicidad y para verlo solamente le daré a play. Como vemos el resultado es sutil, ya que tiene movimientos simples y no tiene voz. Eso pasó porque a la hora de configurar no aplicamos tanto el guión ni la voz y tampoco le dimos un movimiento sutil. Me pareció muy interesante esta herramienta, por lo tanto lo voy a volver a usar, pero en este caso le voy a indicar los detalles de acción y también el guión. En los detalles de acción le especifiqué el personaje sujeta el producto de manera firme y lo lanza hacia arriba y lo vuelve a recibir. Y en el guión puse estos platos y que son resistentes y de buen color. Cómpralo ya, con la voz de Lisa. Para ver el resultado, solamente le daré a generar. Otra vez me apareció este filtro, simplemente voy a elegir una de las imágenes y le daré a generar. Y en poco tiempo ya me habrá generado el video, incluso mucho más rápido que el video anterior. Ahora solo voy a ver el video y para eso le voy a dar a play. Estos platos sí que son resistentes y de buen color. Cómpralo ya. Como vieron, siguió el guión tal cual y con la voz de Lisa. Pero tú te preguntarás en qué momento lanza el plato y lo recibe, ya que eso pusimos en los detalles de acción. Y si ven el video detenidamente, se darán cuenta que lo lanza sutilmente y lo recibe. Voy a poner el video otra vez para que se den cuenta que al inicio sí lo lanza. Estos platos sí que son... ¿Se dieron cuenta? Lo lanza antes del segundo 1. Y esto se puede modificar. Yo le puedo dar un mejor prompt en los detalles de acción y le puedo
puedo decir que exagere el lanzamiento, pero esto ya es cuestión de cómo tú lo quieras. Y si se dan cuenta, a pesar de todo lo que he creado, aún me quedan 295 créditos. Y esto es porque Pipit funciona en base a créditos, pero a diferencia de las otras plataformas, Pipit es más considerable con sus créditos, ya que si nos vamos aquí en el apartado de ganar créditos, nos dice que cada día que tú inicies sesión te van a dar 120 créditos gratuitos. Y ojo aquí que dice tiempo limitado. Muchos de ustedes ya sabrán por qué dicen tiempo limitado, y es porque cuando la plataforma se aglomera de muchas personas, la demanda hace que la misma plataforma quite los créditos gratuitos. Por eso siempre que yo les recomiendo una guía gratuita, les recomiendo que la usen ni bien ven este video. Pero no es la única manera de ganar créditos, ya que si bajamos un poco más, nos permite vincular el correo electrónico, descargar o exportar una imagen también nos brinda 30 créditos, instala la aplicación de Pipit en tu computadora te da 80 créditos, y esto es porque Pipit lo puedes instalar en tu dispositivo. También por visitar la versión web móvil de Pipit nos dan 80 créditos, activar las notificaciones nos da 80, descargar o exportar un video nos da 150, publicar contenido nos da 80, vincular cuentas de redes sociales nos da 80, invitar a un amigo nos da 120 y sincronizar productos nos da 80 créditos. Y un plus es que cuando tú invites a tus amigos, ambos recibirán recompensas. Como aquí dice, tu amigo recibirá una prueba gratuita además de 120 créditos y tú vas a obtener 3 días gratis y 120 créditos más, además de 200 créditos si es que tu amigo se suscribe. Por último, también nos brinda una prueba gratuita de 7 días, ya que si tú pones tu tarjeta pero lo sacas antes de que se cumpla 7 días, no te van a cobrar nada. Tengo que ser sincero y a mí no me han pagado ningún monto para hacer publicidad a esta plataforma, solo que como nos permite crear videos gratuitos y con créditos amigables, siento que ustedes le darán un buen provecho. Eso sería todo por este video, y si no te gustó o no te convenció esta plataforma, te dejo un enlace aquí arriba sobre mi video anterior sobre una plataforma que crea videos cortos de manera gratuita, ilimitada y sin necesidad de registrarte. Ya sabes que me ayudarías mucho que te suscribas, y hablando de eso llegamos a más de 1000 suscriptores, lo cual estoy muy contento y me motiva a traer más herramientas gratuitas para ustedes. Puedes dejar en los comentarios qué tal te pareció esta plataforma y dejar tu like. Y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.